Hola chicos, vamos a ver en este vídeo cómo tenéis que hacer el reconocimiento de biomoléculas, que es algo que he visto en clase que os preocupa, pues por eso, porque hemos ido acumulando temas, las 4 biomoléculas ya las tenemos vistas en clase y ahora es interesante o importante que sepáis reconocerlas en un examen general en el que puede apareceros cada una de ellas o cualquiera de ellas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver una a una qué es lo que tenéis que mirar para saber reconocer. Vamos allá. Mirad, lo he hecho en base a unos ejercicios de selectividad de diferentes comunidades, ¿sí? Y de paso, pues repasamos ejercicios tipo PAU. Vale, nos dice el primero, en relación con la imagen representada, responda a las siguientes cuestiones. Identifique la biomolécula y sus componentes. Lo primero que tengo que mirar aquí, esperad que coja el puntero ya. Lo primero que tengo que mirar aquí es que tengo 3 componentes, ¿verdad? Están marcados 1, 2 y 3 y que ya la estructura ya la reconocéis con facilidad porque veis el grupo fosfato y la base nitrogenada, ¿vale? Pues entonces, ¿qué biomolécula tengo? Tengo un nucleótido, ¿sí? Esa es la respuesta. La biomolécula es un nucleótido y me pide también sus componentes. Recordad que en cada frase podéis tener varias preguntas, como es el caso. Indique biomolécula y componentes. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Pues como están marcados los indico por orden. El 1 será una ribosa, ¿sí? Es realmente una ribosa porque veis que abajo tiene 2 grupos OH, por tanto no puede ser la otra, es la ribosa. Después tengo en el 2 un fosfato, un ácido fosfórico, ¿sí? Y en el 3 tengo una base nitrogenada, concretamente una base púrica, porque tiene 2 anillos, ¿vale? Ya he dicho los 3 componentes. Sobra, no me pide más. El B me dice qué tipos de enlaces señalan las flechas. Me voy a la flecha esta, en donde está señalando este oxígeno que une el fosfato con el primer carbono de la pentosa. Entonces, aquí lo que tengo es un enlace fosfoéster. ¿Por qué no fosfodiéster? Porque es dentro del nucleótido y dentro del nucleótido yo solamente hago un éster, una esterificación. Entonces hablo de un fosfoéster, ¿de acuerdo? Vale, y el otro enlace, que es este que tenéis aquí, este enlace es un enlace N-glucosídico, ¿veis? La unión no es con un oxígeno, sino con un nitrógeno, por tanto es un enlace N y con una glucosa N-glucosídico. Vale, con una glucosa, con un azúcar. Vale, N-glucosídico. Esa sería la respuesta del B. Nos vamos al C. Si en el componente 1, si el componente 1 se sustituye el radical OH del carbono 2 es este, vale, se sustituye por un hidrógeno, ¿qué nombre recibe la biomolécula? Pues entonces estaremos hablando de que esta biomolécula en concreto, todo el nucleótido, será un desoxinucleótido, ¿sí? Porque tengo una desoxirribosa, ¿de acuerdo? Entonces, como me pide el nombre de la biomolécula, tengo que dar toda la biomolécula, ¿sí? Toda, no solamente esto, no el componente únicamente. El D me dice, ¿qué nombres reciben las macromoléculas que resultan de la unión de estas biomoléculas? Aquí tengo, estas biomoléculas son nucleótidos, son estos nucleótidos lo que me van a generar es un ácido nucleico y como están hechos con ribosas, que no desoxirribosas, sino ribosas, ¿qué es lo que voy a tener yo? ¿Qué macromolécula voy a tener? El ARN. Eso es lo que tenéis que decir. En el siguiente ejercicio tenéis, la poma és una de les fruites més completes nutricionalment, amb més de 1.000 varietats reconegudes, que mitjana conté un 85% d'aigua, que de mitjana conté un 85% d'aigua, a més de carbohidrats, greixos, proteínas, fibra y minerales. Entonces nos está dando todos esos componentes. Agua, carbohidratos, son, ya sabemos, glúcidos, grasas, proteínas, fibra y minerales. Y me dice, de todas las sustancias nombradas en el enunciado, diga cuáles son los principios inmediatos inorgánicos. Me paro ahí. Los principios inmediatos inorgánicos son el agua y las sales minerales, por tanto, agua y minerales. Y luego me dice, ¿cuáles son los orgánicos? Pues el resto incluida la fibra, ¿vale? Tendremos los carbohidratos, las grasas, las proteínas y la fibra. Esos serán los orgánicos. Y ejemplifica una función metabólica que cumple cada grupo, ¿vale? Pues entonces yo voy diciendo uno a uno. El agua, ¿qué función metabólica tiene? Función de disolvente en cualquier reacción
metabólica. Los glúcidos tienen una función energética. Las grasas pueden tener una función estructural, pero también es una reserva energética importante. Las proteínas, función estructural o función enzimática. Por ejemplo, la fibra. Lo que va a permitir la fibra o la función que va a tener la fibra es un poco para el tránsito intestinal, esa es su función metabólica, porque la fibra es materia orgánica pero muerta, que realmente no va a tener ningún otro aprovechamiento. Y la función de los minerales es participar en algunas reacciones metabólicas. Es muy importante también para algunas reacciones metabólicas. Eso sería la respuesta a la A. En el B me dice, identifica la naturaleza química de cada molécula del dibujo indicado como A, B y C. Me voy a la molécula A y veo que el A, que estáis viendo, pues aquí estáis viendo perfectamente un glúcido, ¿vale? Siempre ir de general a particular. Glúcido, monosacárido, porque solamente tengo una estructura, monosacárido, y concretamente lo que estáis viendo es la glucosa. ¿Sigáis ahí? Bien, que no, solo os pide la naturaleza química, por tanto, con decir glúcido y concretamente monosacárido sería suficiente. En el B os dice una estructura similar, ¿veis? Es idéntica a la que acabáis de ver, pero repetida 2 veces. Pues tengo un disacárido, tengo un glúcido, ¿vale? Empezamos lo general otra vez, glúcido, disacárido, y concretamente lo que tenéis aquí es la lactosa. Y el C, yo veo nitrógenos, pues ya está, una proteína. Concretamente, como veo 2 nitrógenos, digo un dipéptido, y con eso tendréis la respuesta correcta. En el siguiente ejercicio nos dice, en la figura aparecen 3 moléculas. ¿Cómo se denomina este grupo de biomoléculas? Yo miro las 3 y en las 3 veo la misma estructura, un grupo carboxilo, un grupo amino y un radical. Sí, un hidrógeno y luego tengo un radical de determinado número de carbonos en la cola. ¿Vale? Pues entonces lo que yo tengo clarísimamente son aminoácidos. Tengo el grupo carboxilo y el grupo amino. Represente la reacción, dice el B, represente la reacción que se produce al unirse estas 3 moléculas en el orden establecido. Bueno, lo que tengo que decir es cómo se van a unir estos 3 aminoácidos. Pues se van a unir, el grupo carboxilo de un aminoácido se va a unir con el grupo amino del siguiente aminoácido. Este va a hacer lo mismo, va a unir su grupo carboxilo con el grupo amino del siguiente aminoácido. Y así entonces hasta que formo la unión de 3 aminoácidos que será un tripéptido. Vale. El C me dice, indica el tipo de enlace bioquímico que se forma y cite 2 características de dicho enlace. El enlace que se forma entre aminoácidos siempre es un enlace peptídico entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente. En esa unión tengo una pérdida de una molécula de agua y me dice que cite 2 características de ese enlace. Pues digo que tiene un carácter parcial de doble enlace porque es rígido, no acaba de rotar y es un enlace covalente de tipo amida. Respecto al D, me dice qué nombres reciben las macromoléculas formadas por gran número de estas biomoléculas. Pues estoy en polipéptidos. Tengo polipéptidos que cuando ya tienen su conformación estructural espacial se llaman proteínas. Enumere me dice 4 funciones de este tipo de macromoléculas. Vale, pues digo función estructural, por ejemplo, como el colágeno, si ponéis ejemplos mejor. Enzimática, como la amilasa, ahí os vale cualquier molécula que acabe en asa. Ya sabéis que asa es función enzimática. Función de transporte como la hemoglobina, función hormonal como la insulina. Podéis poner tantas otras como por ejemplo de reserva, contráctil o de defensa, siempre dando ejemplos. Nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de molécula aparece en la figura 1? Pues bueno, yo ahí concretamente veo un triacilglicérido, ¿vale? Veis las 3 cadenas de ácidos grasos y veis el alcohol, la glicerina. Vale, ¿a qué grupo principal de biomoléculas orgánicas pertenece? A los lípidos. Señale cada una de las partes de la misma que considere más representativas, nombrando el tipo de biomolécula de que se trata. Ya hemos dicho de qué tipo de biomolécula se trata, es un lípido y concretamente un triglicérido, pero creo que aquí se refiere a que nombréis las partes, cómo se llama cada una de ellas. Entonces tenéis que marcar la glicerina, decir esta parte sería la glicerina, y después tengo los ácidos grasos que tengo aquí. ¿Vale? En cada uno de estos brazos lo que tengo son los ácidos grasos. Y ahora me dice qué tipo de enlace los une. Los une un enlace éster.
¿vale? Y dice, rodee este último para señalarlo inequívocamente, ¿vale? Pues me voy y lo marco el enlace éster. El enlace éster es, recuerdo, entre un grupo OH, el enlace éster será entre el OH del alcohol, de la glicerina, y el grupo carboxilo del ácido graso, el COOH. Vamos a ver si lo puedo escribir con velocidad, pero bueno, no mucha, pero ya lo he conseguido. Yo hago esta unión, eso es un enlace éster. ¿Qué me va a quedar? Voy a perder una molécula de agua en cada enlace éster y voy a tener una unión que será del tipo CO, no sé por qué me he ido para arriba, parece una manzanita, CO-O-C. Ahí tengo el enlace éster, pues lo busco. Tengo un oxígeno, un carbono que tengo aquí con el oxígeno, que eso es el CO, y luego tengo el carbono, que es este punto, a su extremo de ahí. Entonces el enlace éster lo tengo aquí. Aquí es donde tengo el enlace éster, y eso es lo que tendríais que marcar. Y pide, escriba su fórmula empírica. Vamos a revisar señales, nombre, el tipo de biomolécula de que se trata y escriba su fórmula empírica. Si se refiere al enlace, ya lo hemos puesto aquí, COOC, pero creo que se refiere la fórmula empírica a la biomolécula. Todos los lípidos tenéis que resumirlos con, vamos a poner otro color, vais a definirlos con esta fórmula empírica, que será CH3, ¿vale? Y entre paréntesis ahora ponéis CH2, CH2, cerráis paréntesis, le ponéis aquí una N porque pueden ser muchos grupos CH2, dependiendo de lo larga que sea la molécula, y finalmente el grupo carboxilo, COOH. Y esta es la fórmula empírica de cualquier lípido, esta que tenéis aquí. Vale, continuamos. Responde a las siguientes preguntas con la imagen. ¿A qué grupo de biomoléculas pertenece la molécula representada? ¿A qué grupo de biomoléculas? Pues a los lípidos, pero me dice, a los lípidos. Lo que tengo aquí son muchos glúcidos, ¿vale? Tengo glúcidos, perdona, disculpad. Tengo evidentemente muchos, me he pasado de hoja de explicación. Tengo muchas glucosas, ¿lo veis? Unidas unas a otras. Entonces, yo lo que tengo son glúcidos. Y me dice, precise todo lo que pueda, ¿vale? Pues digo, como hay muchas, digo polisacárido. Y además, como siempre veo la misma repetición, la misma molécula repetida, homopolisacárido. Ya sí, ya he dicho al máximo el grupo de biomoléculas. En el apartado B me dice por qué monómeros está formada. Pues está formada por monosacáridos. Concretamente lo que estoy viendo son glucosas. ¿Qué enlaces unen los monómeros de esta imagen? Los enlaces son estos que veis aquí, los enlaces O glucosídicos. Concretamente, como veo esta estructura en forma de cajita, yo sé que son enlaces alfa O glucosídicos. El apartado C me dice, cite 3 ejemplos de este tipo de polímeros, indicando el tipo de células en el que aparece cada uno de ellos. Vale, vamos, y su función. Vamos a parar aquí. Cite 3 ejemplos de este tipo de polímeros. Si es concretamente o exactamente este tipo de polímeros, es decir, polisacáridos que sean homopolisacáridos de enlaces alfa, yo solo puedo nombrar almidón, glucógeno y esos son los ejemplos que tenéis en todos los libros, almidón y glucógeno. Hay que añadir un tercero, me está pidiendo 3 ejemplos. Vale, pues otro sería el dextrano. ¿Dónde está cada uno? El almidón está en las plantas, el glucógeno en los animales y el dextrano en las bacterias. ¿Y cuál es la función principal? En los 3 casos es reserva energética. ¿Por qué? Porque tengo enlaces alfa que son muy energéticos. Bien, si no fuera precisamente enlaces alfa, sino que pudieran ser enlaces beta, los ejemplos típicos que nosotros tenemos que poner de homopolisacáridos son el almidón, el glucógeno y la celulosa, por ejemplo, o la quitina. Vale, pero si es alfa homopolisacáridos, tengo que decir, ya digo, almidón, glucógeno y dextranos. Vamos al siguiente. Nos dice el siguiente, ahora sí,
en una dieta saludable, debe ser así, debe aportar hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas y agua. Vale. El apartado A me dice, indica el tipo de biomolécula que le corresponde a cada una de las fórmulas numeradas del 1 al 6 en el recuadro adjunto. Me dice el tipo de biomolécula. Bueno, yo siempre tengo que empezar por general. La molécula 1, veis que hay una larga cadena con grupos CH2, que hemos dicho que era la fórmula empírica de los lípidos. Entonces yo digo que esto es un lípido, ¿sí? Y concretamente es un ácido graso que no tiene ningún doble enlace, por tanto es un enlace graso saturado de 16 átomos de carbono, de 16 carbonos. No tenéis que saberlo, pero este es el palmítico. Con que digáis lo que he dicho, ácido graso saturado de 16 carbonos, habéis detallado al máximo de lo que debéis. El 2 es un glúcido y concretamente es un monosacárido, y como vemos que su carbonilo está en el carbono 1, el grupo carbonilo, es un aldehído, por tanto esto es un glúcido, concretamente monosacárido aldehído. El 3, fijaros que es similar y por tanto también es un glúcido monosacárido, pero el doble enlace lo tiene en el carbono 2, el carbonilo es el carbono 2, entonces en este caso tengo una acetona. En la molécula 4 yo veo que es una molécula particular o peculiar porque sí, tiene grupo fosfato, pero es que es trifosfato, por tanto, trifosfato, vale, y una base nitrogenada púrica, pues yo tengo un ATP, como un piano, ¿vale? Es el ATP, el nucleótido, ¿vale? De general a particular, nucleótido y concretamente ATP. Vale, me voy al 5. El 5 veo que tiene muchos nitrógenos. Pues nada, una proteína. Concretamente veo que hay 3 nitrógenos. Marco 1, 2, 3 nitrógenos. Pues es un tripéptido. Y me voy finalmente al 6, que veo que tiene una estructura similar al que he visto en el 1, por tanto es la misma molécula, es un lípido, pero en este caso miro y veo que hay dobles enlaces. Aquí hay un doble enlace y por aquí hay otro doble enlace. Por tanto, es un ácido graso con 2 insaturaciones, que son esos dobles enlaces, y 18 carbonos, concretamente el ácido linoleico, que no tengo que saberlo. Después me dice el apartado B. Cita una vitamina hidrosoluble y otra liposoluble. Dentro de las hidrosolubles tengo las C y las B. Hidrosoluble significa que se van a ir rápidamente, no se van a almacenar, por tanto las tengo que consumir con cierta frecuencia. Liposoluble son el resto, la vitamina A, la D, la E o la K. Os pide que citéis una, pues una. Cita una función biológica del agua. A ver, una función biológica del agua podéis poner muchas, pero es que la función por excelencia del agua es el disolvente. Es un disolvente para todas las reacciones químicas de la célula. Por tanto, yo daría esa respuesta, disolvente. Vale, en esta me dice el nombre de cada una de las dos moléculas mostradas. Me dice cada una de las dos. Yo lo que tengo aquí es en el apartado A, tengo una desoxirribosa, y en este tengo una ribosa, en el B tengo una ribosa, porque veis que tiene los dos grupos OH abajo. En el apartado B me dice cómo se denomina la biomolécula que se forma cuando se une a cada una de estas moléculas una base nitrogenada púrica o pirimidínica. ¿Cómo se llamará la biomolécula resultante? En el caso del primero, que tengo una desoxirribosa, llamaré a esto, al unirse a una base nitrogenada, le llamaré desoxirribonucleósido. Y en este caso le llamaré ribonucleósido. ¿Vale? En el apartado B, en la molécula B será un ribonucleósido. Vale, C. Y cuando se une además la molécula de ácido fosfórico, ¿cómo llamaré a la A y cómo llamaré a la B? Pues a la A le llamaré un desoxinucleótido, un desoxirribonucleótido, y a la B un ribonucleótido. B, o sea, el D. Cuando se unen muchas de estas biomoléculas a través de enlaces fosfodiéster, ¿cuál es la función biológica principal del polímero que resulta? Pues va a contener la información genética hereditaria. Y el E me dice, indique una función para la biomolécula del apartado C, es decir, hemos dicho, cuando ya tengo todo, incluido el ácido fosfórico, una función para la biomolécula, o sea, para el nucleótido, cuando se encuentra libre, no formando parte del polímero, es decir, no formando parte de un ácido nucleico. Pues tendrá ¿qué función? Función energética, como el ATP, o función de coenzima, como el NADH. Marcamos el color. Vale, tengo ácidos grasos, cada uno de ellos, y luego tengo la glicerina aquí.
¿sí? Porque en el C me estaba pidiendo cómo se llaman las moléculas que conforman el compuesto C, entonces tengo que marcar las diferentes moléculas. Y el enlace que las une, pues el enlace que las une es un enlace éster, ¿vale? Tengo 3 ésteres, 1, 2 y 3 porque tengo 3 ácidos grasos. El apartado D me dice, cite una función importante de cada una de las moléculas representadas con la letra C y D. Función. Función del C, reserva energética, es un triacilglicérido. Y el D, ¿qué función tiene? Transmitir la información genética. Tendré nucleótidos, el conjunto de nucleótidos formará los genes. El apartado E, ya último, dice explica en qué consiste el proceso de saponificación, indicando los compuestos que intervienen y los productos de dicha reacción. Es decir, me pide que ponga la reacción de saponificación. Tenéis que hacer una reacción que ponga éster más base, dará lugar a jabón más alcohol. Podéis decirlo así, o podéis incluso decir que a veces la reacción de saponificación es éster más agua, que dará lugar a ácidos grasos más alcohol, si es de una forma natural. Señale cuál o cuáles de las moléculas representadas pueden sufrir este proceso. Pues yo señalaré que es la molécula C, que es la única que es un lípido y puede sufrir el proceso de saponificación, porque tiene ácidos grasos. Si no tuviera ácidos grasos tampoco podría. Vale, ahora vamos al siguiente ejercicio. Me dice que entre los componentes principales del cerumen hay ácidos grasos saturados e insaturados y colesterol. Indica en la tabla de abajo cuáles de las figuras siguientes A, B, C o D corresponde a un ácido graso insaturado. Pues bueno, el ácido graso insaturado es este de aquí abajo, que es el único, la figura C, que es el único que tiene dobles enlaces. Los dobles enlaces son las insaturaciones. Concretamente, este ácido graso tiene 3 insaturaciones. Y esa es la justificación a través de la fórmula. ¿Y cuál es el colesterol? Pues el colesterol es la figura D. La reconozco porque veo el ciclopentano perhidrofenantreno, que es esta que estoy marcando aquí. Lo justifico a partir de la fórmula. Estas formas anilladas son las típicas del colesterol. Me voy ahora al siguiente ejercicio. Me dice, siguiente y último ejercicio. La base molecular y fisicoquímica de la vida, ¿qué tipo de biomolécula se está representando en esta figura 1? Bueno, en esta figura 1 yo tengo un fosfoglicérido, ¿vale? Tengo un fosfoglicérido. Perdón, un fosfolípido. Un fosfolípido, disculpad. Entonces, ¿cuáles son los componentes de los recuadros A y B que está formado? Pues tengo en la estructura o en la parte A tengo los ácidos grasos, en la parte B tengo la glicerina y identifica el enlace entre ellos. Aquí recordad que tengo enlaces éster entre el OH de la glicerina y el grupo carboxilo de los ácidos grasos. Tengo enlaces éster, 2 enlaces éster tendré aquí. ¿Qué comportamiento tendrá esta biomolécula en un medio acuoso y en qué estructuras celulares se encontrará? Vale, en el medio acuoso esta molécula tendrá un comportamiento anfipático. Tiene una parte polar y una parte apolar. ¿Cuál es la parte polar? Esta es la parte polar, que puede estar en contacto con el agua. ¿Y cuál es la parte apolar? Pues la otra, la parte de los conjuntos o la parte no polar será básicamente la de ácido graso, incluida la glicerina, porque está unida a él, es la última parte, entonces esa parte será no polar. ¿Y lo tendré en qué estructuras celulares? Pues en estructuras celulares membranosas. La membrana plasmática, sobre todo, tendrá una bicapa de fosfolípidos y también puede estar en cualquier orgánulo membranoso de dentro de la célula. Bueno, espero que con esto os haya quedado claro cómo identificar las diferentes biomoléculas y así que vayáis con más seguridad al siguiente examen. ¡Ánimo, chicos!